Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto, es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes en esta tarde y pues retomando nuestras enseñanzas a través de los cursos básicos. Le agradezco mucho a Dios por su vida, espero que todos se encuentren muy bien y de salud y bendecidos por Dios, que yo creo que es así. Y pues yo estoy muy contento porque Dios me da el privilegio nuevamente de estar con ustedes en estos cursos bíblicos, impartiendo en esta ocasión el curso básico G, que ya empezamos la semana pasada y hoy vamos con nuestro segundo tema. Y pues, ¿qué te parece si dispones tu corazón? Este tema se llama una oración dirigida por Dios. Y este tema tiene un objetivo, hermano. En esta tarde Dios nos ha dado un objetivo para este tema y es el siguiente: advertir la voluntad de Dios en nuestra oración personal. ¿Qué es advertir, hermano? Simplemente es conocer la voluntad de Dios dentro de nuestra oración personal, que creo que todos debemos de tener todos los días, día con día. Y si no la tienes, hermano, es buen tiempo para tomarla y empezar a tener esa disciplina de tener una oración diaria con el Señor. Pero esta ocasión el tema es así: una oración dirigida por Dios. Y bueno, pues ¿qué te parece si entramos de lleno al tema? Pero antes te voy a invitar a hacer una oración. Así es que ahí desde tu casa, desde tu hogar, te pido que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración diciéndole a Dios algo, que disponga tu corazón y que esta semilla que Dios nos va a dar hoy, que esta palabra, que esta enseñanza que Dios nos da hoy, caiga en tierra buena y dé fruto al 100% en cada uno de nosotros. ¿Te parece? Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Pues Padre, Señor, en esta tarde te agradecemos de todo corazón que nos permitas estar nuevamente reunidos con todos mis hermanos del Centro Cristiano Zumpango, y te agradecemos, Señor, porque nos permite reunirnos con un propósito de recibir una enseñanza de parte tuya. Te pedimos que nuestro Señor Espíritu Santo tome el control de nuestro corazón, de nuestras emociones y de este tiempo y de todo lo que suceda. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que podamos recibir la enseñanza con claridad y que llegue a lo profundo de nuestro corazón y se cumpla el propósito por el cual tú nos la das. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ¿qué te parece si empezamos con el primer punto? Y vamos a empezar con nuestro texto base de esta tarde, que es el siguiente. Es en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 40 al 42. Y te espero un momento para que ahí, a través de tu Biblia, de las escrituras que tienes en tu mano, puedas localizar este texto. Bueno, la palabra de Dios dice así, hermano: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, este es un texto que en lo particular a mí Dios me ha hablado mucho. Dice que Él es el nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos en un momento de aflicción que estaba viviendo nuestro Señor, y estaba acompañado de sus discípulos. Y dijo: voy a orar, y orad conmigo para que no entréis en tentación. Y él se apartó a una distancia de un tiro de piedra, y ahí se postró de rodillas y le dijo algo al Padre que creo que todos debemos hacer. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo de todas las cosas que debemos aprender a hacer, y más en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Bueno, ¿qué le dijo al Padre? Si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es un sentir que debemos de tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cuando entramos a la misma presencia del Señor, no vamos buscando hacer o que el Señor cumpla nuestra petición como nosotros la estamos solicitando, y que suceda como nosotros lo estamos requiriendo o se lo estamos pidiendo. Nosotros vamos a la presencia de Dios pidiéndole que Él haga su voluntad a una situación que nosotros estamos pidiendo o estamos viviendo, o una respuesta a una necesidad, o tomar una decisión ante una situación que necesita el consejo de alguien más sabio que nosotros, y es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cada vez que entremos a la presencia de Dios, mi hermano, debemos de estar conscientes de algo. Él es Dios,
nosotros somos los siervos, somos los hijos. Nosotros exponemos nuestra necesidad, pero más que querer que Él haga como yo le pido, es querer y buscar su voluntad para lo que yo le pido. Así es, hermano. Bueno, esta es una reflexión que te llevo en este texto base y vamos a entrar de lleno a nuestro tema. El primer punto que queremos ver o vamos a ver se llama preparando el corazón para la oración. ¿Y por qué tenemos que preparar el corazón para la oración, hermano? Creo que muchas veces, no sé si a ti te suceda, a mí muchas veces me ha sucedido, que solamente me dispongo para ir a orar, voy a mi lugar, voy a mi altar que tengo personal o familiar, y ahí me postro de rodillas y empiezo a hablar. Pero, ¿será la actitud correcta? A veces no va mi corazón preparado para recibir algo de Dios, solamente va con una necesidad que quiero expresarle a Dios y hasta ahí. Bueno, yo te invito a que vayamos aprendiendo esta parte de preparar nuestro corazón para entrar a la presencia de Dios. Y quiero que me acompañes por favor al Salmo 100, versículo 4. Este Salmo 100, versículo 4 empieza diciendo algo que yo creo que va a ayudar a nuestro corazón a tener la actitud correcta. A veces venimos o vamos a la presencia de Dios con un corazón dolido, con un corazón preocupado, con un corazón duro por el pecado, con un corazón que no está receptivo a la voz de Dios. Por eso tenemos que hacer algo siempre antes para que nuestro corazón esté suavecito, esté dispuesto, esté receptivo a lo que Dios nos vaya a decir. Y déjame decirte lo que dice este Salmo 100, versículo 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y déjame decirte que cuando tú entras a ese lugar donde te dispones para orar y estar en la presencia de Dios, no hay como empezar agradeciéndole todas las cosas que Dios hace en tu vida. No solamente las bendiciones que nos agradan, no solamente las bendiciones que nos dan comodidad o que estamos esperando o anhelando. También la disciplina de Dios, las que nos corrige, también es de bendición para nosotros, aunque muchas veces no nos agrada. Por eso el Señor dice en su palabra, sed agradecidos en todo. Y empezar con gratitud en nuestro corazón es algo que va suavizando nuestro corazón para que vayamos preparándolo para la palabra que Dios nos vaya a dar dentro de esa oración. Y dice algo más, entrar por sus atrios con alabanza, alabarle a Dios por lo que Él es, mi hermano. No solamente por lo que nos da, por lo que Él es. Alabamos a Dios por su grandeza, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es justo, Él es santo, Él es amor, hermano. Y alabarle a Dios también prepara nuestro corazón para entrar hasta su presencia. No quedarnos en la puerta, no quedarnos en los atrios, sino entrar hasta el lugar santísimo donde Dios tiene preparada tiene preparada una palabra para nosotros que tenemos un corazón dispuesto para recibirlo y vivirlo. Entonces tenemos que preparar nuestro corazón, mi hermano. Y eso creo que nos va a ayudar mucho a tener un corazón suavecito, un corazón receptivo a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero bueno, un segundo punto, acompáñame a Esdras, al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Espero un momento, hermanos, para que lo encuentres. Esdras 7, 10. Si ya lo tienes, dice la palabra así, hermano. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Déjame decirte que Esdras hizo lo que nosotros tenemos que hacer cada día que queremos ir a la presencia de Dios. Disponer nuestro corazón, prepararlo. Preparar un corazón que esté dispuesto a ser enseñado, a aprender, a vivir y a enseñar lo que Dios nos dé. Tenemos que ir a la presencia de Dios, hermano, por voluntad. Tú eres el que dispones tu corazón. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Y sabes qué quiere decir inquirir? Es llegar a la profundidad de algo, al conocimiento de algo a través de preguntas. Cada vez que nosotros vamos o disponemos de un tiempo para orar con el Señor, mi hermano, tenemos que ir por una voluntad propia.
Muchas veces nos animan a ir a la presencia de Dios, muchas veces nos vamos porque nos lo ordenan o porque es un requisito. Pero sabes, mi hermano, algo que tenemos que entender, comprender, es que la oración es necesaria en nuestras vidas como hijos de Dios. Ahí es en la oración donde Dios te revela su voluntad y lo que ha de venir, o lo que va a suceder, o lo que puede suceder. Es una necesidad de nuestra vida buscar esos tiempos de oración por nuestra propia voluntad. Es necesario, hermano. Si tú no has tenido o no tienes todavía ese hábito de oración con el Señor, yo te aconsejo que busques esos tiempos donde tú puedas disponer ese corazón tuyo y entregárselo a Dios ahí en la oración, que entres hasta ese lugar santísimo, hasta su presencia. Bueno, un texto más, hermano, para este punto, un texto más. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 18 al 23, del 18 al 23, perdón. Espera un momento, hermano, para que lo encuentres. Mateo 13, del versículo del 18 al 23. Bueno, ¿ya lo tienes? Dice las Escrituras así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 170 y 30 por uno. Reflexionando en esta palabra, hermanos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que Dios nos ha permitido estar en casa, compartiendo actividades, compartiendo muchas situaciones con nuestra familia, déjame compartirte que a veces a mí me sobra un poco de tiempo o un mucho, pero un día estuvimos con mi esposa y mi hijo trasplantando unas plantitas a otras macetas, sacándolas de la tierra y llevándolas a otra maceta para que se vieran más bonitas. Pero allí yo vi en una de las macetas que la tierra estaba muy dura, la plantita no crecía, inclusive se estaba marchitando. Pero decidimos sacarla y ver que la tierra estaba sumamente dura. Entonces sacamos tierra nueva, la empezamos a preparar para que cuando metiéramos esa planta en esa nueva maceta pudiese crecer, tener un crecimiento, el que nosotros estábamos esperando, por eso la teníamos ahí. Entonces tuvimos que aflojar la tierra, poner tierra nueva, poner ciertos nutrientes y regarla con agua para que tuviera la humedad necesaria y que esa planta tuviera un crecimiento. Déjame decirte que cuando yo leí esta palabra que dice en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30. Déjame decirte que Dios espera que nuestro corazón sea un corazón bueno, una tierra buena donde su palabra, que es la semilla, caiga en tierra buena en nuestro corazón y dé fruto. Cuando entramos a la presencia, mi hermano, queremos buscar su voluntad, queremos buscar su consejo, pero muchas veces no lo vivimos. Y es cuando nuestro corazón no está receptivo, no está preparado para recibir la voluntad de Dios. Muchas veces, creo que no sé si a ti te ha sucedido, a mí me ha sucedido, que cuando voy y oro al Padre, a nuestro Padre Celestial y expongo mi necesidad, muchas veces creo que el consejo que Dios me ha dado no lo pongo en práctica. Entonces, en vez de cambiar mi situación o la situación que está pasando o la decisión que debo tomar, tomamos malas decisiones. Y Dios espera que esa palabra que Dios te va a dar en ese momento íntimo con Dios caiga en tierra buena, hermano. Caer en tierra buena es que nosotros recibamos con gusto, con alegría su palabra,
pero no que la ahoguen los problemas, no que la ahoguen las situaciones o las aflicciones, porque muchas veces vamos a la presencia de Dios en medio de aflicciones o de situaciones difíciles. Pero Dios no quiere eso, por eso tenemos que preparar de antemano nuestro corazón, con alabanza, con adoración, con gratitud en nuestro corazón, para que Dios vaya poniendo esa paz y esa quietud que necesitamos para entrar a la presencia de Dios y nuestro corazón sea un corazón receptivo a todas las cosas que Él nos va a hablar. Porque estoy seguro que Dios te va a hablar en esos tiempos cuando tú dispones tu corazón para escuchar su voz. Entonces, mi hermano, prepara ese corazón. Prepara ese corazón que sea un corazón dócil, ese corazón duro que tal vez viene por las situaciones que estás viviendo o estás pasando o hemos pasado. Hay que suavizarlo. Hay que ponerle nutrientes. Hay que prepararlo. ¿Y sabes también cómo? A través de la lectura diaria. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración, pero también hombres y mujeres de lectura. Necesitamos la lectura. ¿Cómo podríamos saber también la voluntad de Dios si no leemos las Escrituras? La palabra del Señor dice que tenemos la palabra profética más segura. Y tal vez podemos decir, yo voy a la presencia de Dios, pero no sé escuchar su voz. Pero Dios nos habla cuando abrimos las Escrituras. Así es que, mi hermano, uno de los nutrientes que debemos de estar llenando nuestro corazón, que esa tierra que es nuestro corazón, debemos de estar abonándola con esa palabra de Dios, con alabanza, con adoración, con gratitud en nuestro corazón. Y estoy seguro, mi hermano, que cuando vayas a la presencia de Dios, vas a escucharlo. Vas a escucharlo. Bueno, pasemos a otro punto. Vamos a leer otro texto que creo que Dios espera cada vez que vamos a su presencia. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Y déjame este punto lo voy a tratar a través de la nueva traducción viviente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nueva traducción viviente. Y dice las Escrituras así, hermano. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que la ofrenda, ofrecer la grasa de los carneros. Hermano, Dios espera que cada vez que vamos a su presencia seamos obedientes. Porque recuerda algo. Dicen las Escrituras también que tú cuando ores, entres a tus aposentos y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te exaltará en lo público. Dios siempre está viendo nuestro corazón. ¿Qué tanto estás dispuesto a escucharlo? ¿Qué tanto estás dispuesto a alabarlo? ¿Qué tanto estás dispuesto a vivir lo que Él te va a decir? Hermano, Dios espera obediencia de cada uno de nosotros cada vez que vamos a buscar su consejo. Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto, hermano. El segundo punto dice, ¿cómo escuchar a Dios para iniciar mi oración? Yo creo que es algo que tal vez muchos nos hemos preguntado. ¿Cómo escuchar a Dios para iniciar mi oración? Pero creo también es tiempo de reflexionar que muchas veces cuando vamos a esos tiempos de oración, nos postramos o nos sentamos, no sé cuál sea la posición en la que tú estés orando, la que tú estés dispuesto a orar, pero cual sea, hermano, muchas veces empezamos a hablar y hablar y hablar, pero no le damos la oportunidad al Señor. Pero déjame decirte primeramente, hay algo que creo que es importante, y acompáñame al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 42. Evangelio de Juan 11:42, te espero un momento para que lo busques en tu Biblia. ¿Ya lo tienes, hermano? Dice la palabra. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Déjame decirte, hermano, que para iniciar nuestra oración dirigida por Dios, tenemos que tener cierto algo, tener la certeza de algo, que Dios nos está escuchando y que Dios nos va a responder. Tenemos que tener esa certeza. Muchas veces vamos a la presencia de Dios pensando que no nos escucha, pensando que tal vez Dios no le interesa nuestro problema o nuestra situación. Pero déjame decirte algo, a Dios le interesa tu vida, le interesa tu situación y le interesa que aprendamos y que salgamos de esa situación difícil. A Dios le interesa. Por eso tenemos que tener la certeza, así como nuestro Señor Jesucristo dijo, gracias te doy por haberme oído, porque Él sabía que el Señor había recibido su oración. El Señor le respondió a lo que el Señor Jesucristo le pidió en ese momento. En ese momento estaba resucitando a Lázaro. Dios escuchó su oración y respondió. Déjame decirte que tenemos que tener la certeza de que Dios nos escucha. A Dios le interesa nuestra vida, le interesa lo que estamos viviendo, le interesa lo que estamos pasando, y a Él le interesa más que a nosotros que aprendamos y salgamos de esa situación difícil. Tienes que tener la certeza, hermano, de que Dios te escucha y que Dios te va a responder. Tengo que hacer a un lado mis pensamientos y mi sentir. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que hacer. Hacer a un lado mis pensamientos y mi sentir. Yo creo que muchas veces nos pasa que cuando vamos a buscar la presencia de Dios, su consejo, su voluntad, muchas veces exponemos nuestra situación, exponemos nuestro problema, le exponemos al Señor lo que estamos pasando. Pero muchas veces le exponemos con ese dolor tremendo en nuestro corazón si es algo que nos está afligiendo. O le exponemos con un corazón tal vez confundido, porque la situación que estamos pasando nos está oprimiendo. Y déjame decirte que dice uno de los proverbios que la opresión entorpece al sabio. Porque muchas veces ese sentimiento de miedo, de temor, de incertidumbre no nos deja escuchar la voz de Dios. Por eso tenemos que dejar fuera de nuestro lugar de oración esos pensamientos y esos sentimientos que muchas veces no nos dejan escuchar al Señor. Tenemos que cambiarlos. Tenemos que dejarlos fuera. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Isaías. Capítulo 55 en el versículo 9. Isaías 55, 9. Dice en las Escrituras, mi hermano, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, tenemos que hacer a un lado nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque muchas veces hay tanto ruido dentro de nosotros que no podemos escuchar la voz de Dios, que no podemos escuchar el consejo de Dios que seguramente nos puede ayudar para salir de esa situación difícil. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Muchas veces vamos a la presencia de Dios exponiéndole nuestra necesidad, nuestra situación, nuestro dolor, nuestra preocupación, y le decimos todo lo que sentimos, pero también le decimos todo lo que Él tiene que hacer para aliviarnos. Perdón, y déjame decirte que no funciona así. No funciona así. Nosotros tenemos que exponerle nuestra necesidad y esperar que Él nos responda cuál es su consejo. Déjame darte un testimonio. Hace tiempo, hace algunos años, cuando la planta donde trabajo estaba en mucha actividad, yo fui por algún tiempo responsable de las áreas de embarques. Y en aquel tiempo nos llegó un pedido muy grande de Chile. Nosotros hacíamos válvulas para extracción de petróleo, gas y agua. Y en ese tiempo nos cayó un pedido muy grande de gas, de válvulas para extracción de gas. Era muy grande. Y pues teníamos que preparar mucha madera para poder hacer los embalajes y los embarques a tiempo, para que nuestro proyecto saliera en tiempo, pero también para cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Y déjame decirte que yo cometí un grave error en aquellos tiempos.
omití pedir la madera necesaria para todo lo que teníamos que hacer. Hicimos unos malos cálculos sobre los requerimientos, sobre la cantidad de madera que teníamos que requerir, y pues pedimos mucho menos de lo que se requería. Cuando ya estábamos a punto de terminar el proyecto, perdí de vista el inventario que teníamos de madera, y un día caminando por el pasillo, el gerente de la planta, me preguntó que cómo íbamos con los embalajes y si íbamos a salir. Y yo muy confiadamente le dije, sí, sí vamos a salir, pero no me había percatado y no había ido a revisar cómo iban mis inventarios y cómo iba la gente que estaba trabajando en estos embalajes. Y esa tarde, cuando él me preguntó, pues surgió una duda en mi corazón y fui a esa área donde teníamos todo el inventario y me di cuenta que ya casi no teníamos nada y faltaba mucho por embalar y teníamos una sola semana para terminar. En ese momento me puse muy nervioso, me puse a orar y le pedí a Dios que nos ayudara a conseguir un proveedor que nos supliera esa necesidad con tiempos muy cortos, porque esa madera va a tratar ya un tiempo de proceso largo. Eran para nosotros largo, 4 o 5 días lo que se requería para su tratamiento, y era en ese tiempo en que nosotros teníamos que salir ya con el proyecto. Entonces me puse a orar a Dios y yo le dije, Señor, ayúdame a encontrar a un proveedor que nos suple esa necesidad. Y Dios es muy bueno, hermanos. Dios es muy bueno, porque no me hizo caso. En realidad no me hizo caso. No pude conseguir un solo proveedor para que supliera esa necesidad. Y cuando yo estuve ya a punto de ir con mi gerente a decirle lo que sucedía, porque pues ni duplicando la plantilla que teníamos trabajando para este proyecto hubiésemos salido adelante, ni así lo hubiera cumplido. Y cuando yo me dirigía a hablar con este gerente, él me salió al encuentro en el camino, nos encontramos y desde lejos me dijo, para todo, para todo. Y yo le dije, ¿por qué? Me dije, se cancela el pedido, se cancela. Y ya no le tuve que decir nada al gerente. Pero en verdad, hermano, mis pensamientos no son como los de Dios. Yo estaba viendo humanamente lo que yo quería, lo que yo necesitaba para mi entendimiento. Pero Dios sabía que ni con eso podía salir adelante. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros, hermano. Por eso tenemos que ir a la presencia buscando su dirección dentro de nuestra oración. Una oración dirigida por Dios, que Él nos guíe a hacer su voluntad. Nosotros vamos buscando su rostro, su presencia, pero tenemos que hacer a un lado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para escuchar la voz de Dios. Tenemos que buscar la paz y la quietud para entrar a su presencia y poder escuchar su voz de Dios. Su voz. Hermano, haz a un lado, cada vez que vayas a la presencia de Dios, también estos tiempos de alabanza, adoración, ahí nosotros en la intimidad con Él, van despejando nuestra mente del ruido, van haciendo que nuestro corazón sea un corazón dócil. Por eso tenemos que dejar afuera los pensamientos que tenemos. A veces llevamos pensamientos de derrota, a veces llevamos pensamientos de inferioridad, a veces llevamos sentimientos de dolor, a veces llevamos sentimientos de enojo, de rencor, hermano. Y muchas veces pueden ser todos esos sentimientos y pensamientos los que nos pueden estorbar para salir adelante. A veces estás enojado con alguien y dentro de tu oración Dios te puede contestar, perdona. Pero ese dolor no te deja perdonar y no te deja ser libre, no te deja seguir avanzando en lo que Dios quiere. Vas buscando su voluntad, pero no la hacemos, porque anteponemos pensamientos como nuestros. Por eso tenemos que hacerlos a un lado y buscar su voz, buscar su voluntad, mi hermano. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Gloria a Dios. Gloria a Dios que los pensamientos de Dios son más grandes, más sublimes, perfectos, cosa que nosotros no tenemos. Por eso lo necesitamos. Gloria a Dios, mi hermano. Un texto más. Acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 14 al 16. Te lo repito. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio,
El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor, mi hermano, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Y sabes cómo se va formando la mente de Cristo? A través de la oración, a través de saturar nuestros pensamientos y sentimientos de la palabra de Dios, exponiéndonos a su palabra y exponiéndonos a su presencia a través de la oración. Cuando leí este pasaje, hermano, Dios me hizo reflexionar en aquella historia cuando el apóstol Pedro iba en la barca y se levantó un viento recio y aguas, y vieron al Señor caminando sobre las aguas y se espantaron. Y el Señor les dijo, no teman, yo soy. Y Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro le hizo caso. Y él caminó sobre las aguas, hermano. Cuando tú le haces caso a Dios, cuando tú actúas como la mente de Cristo, vas a superar tu problema. Vas a superar esa situación que tal vez has creído por mucho tiempo que no vas a poder. Estoy seguro, mi hermano, que cuando dejes a un lado todos aquellos pensamientos que te están estorbando y empieces a creer en la palabra de Dios y tu mente sea transformada y renovada por las Escrituras y por su presencia, vas a vivir lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes por qué también? Porque muchas veces cuando vamos a la presencia de Dios por alguna situación, Dios te va a responder con algo que tú tienes que hacer y que muchas veces va a salir de tu razonamiento. Pero estoy seguro que cuando lo hagas o lo vivas, vas a vivir en victoria. Vas a vivir en victoria, hermano. Hazle caso a Dios. No debemos razonar las cosas o la voluntad de Dios en una mente natural, sino espiritual. Recuerda, nosotros hacemos lo que es posible, pero Dios hace en nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer. Él hace lo imposible. Créele a Dios. Quita sus pensamientos de derrota, de enojo, de sufrimiento y ve a la presencia de Dios donde Dios te va a transformar. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Vamos a un punto más. Saber callar. Qué importante es este punto, hermanos. Saber callar. A veces cuando entramos a la presencia de Dios, a esa oración que tenemos con el Señor, entramos hablando y no paramos hasta terminar y decir amén. No, mi hermano. También tenemos que tener esos tiempos de silencio. También debemos de aprender a callar para poder escuchar lo que Él tenga que decirnos. Tenemos que tener esos tiempos de quietud. Y acompáñame por favor al Salmo 37, versículo 7. Salmo 37, versículo 7. Espera un momento, hermano, para que lo encuentres. ¿Ya lo tienes? Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Me quedo con la primera parte, hermanos, que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante el Señor. A veces, como te decía, entramos, nos postramos, nos arrodillamos delante del Señor y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Y siempre salimos diciendo, es que yo no escuché nada, no entendí nada. Pero tal vez porque no le dimos a Dios ese tiempo donde debemos callar. Y déjame contarte algo que estaba teniendo una lectura y leí de un hermano que dice que un día fue al médico y el médico le dio el pase a su consultorio y le dijo, cuénteme lo que tiene. Y dice que le empezó a decir todo lo que tenía, todo lo que le dolía, todo lo que padecía y todo lo que él creía que tenía. Cuando se dio cuenta había transcurrido tanto tiempo que solamente le dijo al médico, ya es tarde, mejor me voy. Y se fue diciendo todo lo que tenía, pero nunca escuchó lo que el médico le tenía que decir. Darle la receta para su enfermedad. Y yo creo que muchas veces pasa eso con nosotros. Entramos con tanto ímpetu, con tantas ganas de decirle a Dios lo que pasa, que nos olvidamos que tenemos que escuchar su voz. Y tenemos que aprender a callar. Y aprender
a esperar en Él. Y vamos a ver, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 4 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 4 al 10. Dice la palabra de Dios: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró. Llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermano, algo que tenemos que decirle a Dios es: habla, porque tu siervo oye. Tenemos que guardar ese silencio y decirle a Dios: Señor, y estoy aquí, háblame. Yo te escucho, yo te oigo. Tener ese corazón dispuesto a escuchar lo que Él tenga que decirte. Muchas veces Dios te va a confrontar con lo que está pasando. Dios te va a dar un consejo para salir de ahí. Pero tenemos que guardar silencio. Pero fíjate en la lectura que dice en el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. No conocía la voz de Dios. Y eso me lleva a una reflexión. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Padre Celestial? ¿Conocemos su voz? Dice su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Conoces a Dios, mi hermano? Tal vez Dios nos ha puesto en este tiempo de cuarentena, que llevan muchos días, para conocerlo, para entrar a su presencia y no solamente pasar un tiempo postrado, sino llevar un tiempo de conocer a nuestro Padre y nuestro Dios, donde podamos conocer su voz, donde podamos conocer su palabra. Tenemos que darle ese tiempo a Dios de respondernos. Debemos de aprender a callar en su presencia y esperar en Él. Así como Samuel le dijo: Señor, habla, porque tu siervo oye. Cuando el Señor tiró a Pablo cuando iba camino a Damasco, cuando Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Pablo le dijo: ¿qué quieres que haga? Hermano, ¿le has preguntado a Dios qué quieres que haga y esperar su respuesta? Tenemos que tener esos tiempos de silencio ante la presencia de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de muchos siervos que cuando estaban delante del Señor, Josué le dijo: ¿qué instrucciones tienes para mí? Hermano, seguramente Dios tiene instrucciones para ti, como las tiene para mí y para todo aquel que le busca, para todo aquel que confía en Él. Yo estoy seguro que Dios tiene instrucciones. No te quedes sin escucharlas. Aprende a callar en su presencia. Un punto más, hermano. Un punto más. Dar el tiempo suficiente. ¿Por qué es importante este punto, hermanos? Porque no sé si te pasa, no sé si tengas tiempos de oración personal con Dios, donde tú le expongas todas tus necesidades y escuches su voz. O a veces, muchas veces oramos rapidito porque se nos está haciendo tarde. O vamos a orar rápido porque ya se nos está acabando el día. No, hermano. A Dios hay que darle el tiempo suficiente para entrar a su presencia, adorarlo, alabarlo, escuchar, exponer nuestra necesidad y escuchar su respuesta. Tenemos que darle el tiempo, hermanos. Acompáñame al libro de Jeremías 33, del versículo 2 al 3. Jeremías 33, del 2 al 3.
Dice las Escrituras, hermano. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios, mi hermano, porque Dios tiene preparado para nosotros cosas grandiosas. Él nos va a revelar las cosas que han de venir. Si tú buscas en la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor, te revelaré cosas que han de venir, que han de suceder. Y Dios quiere que esperemos, que tengamos ese tiempo de exponer nuestra necesidad. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos que esperar esa respuesta de Dios. No solamente llevar nuestra necesidad, sino también un corazón dispuesto a escucharlo y a obedecerlo. Dale el tiempo a Dios, hermano. Y acompáñame, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo 26, del versículo del 36 al 45. Dice la palabra de Dios, mi hermano. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermano, algo que Dios me puso a reflexionar en esta palabra, dice que cuando vino la primera vez a la presencia de los apóstoles, le dijo, ¿ni una hora habéis podido velar conmigo? Ya había pasado una hora de oración del Señor Jesús cuando estaba buscando la voluntad de su Padre. Y fue y oró por segunda vez. Yo quiero pensar que pasó una segunda hora. Y lo volvió a regresar con los apóstoles o discípulos y los volvió a encontrar durmiendo. Y dice que volvió por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Una tercera hora? No lo sé. La escritura no lo dice. Pero seguramente pasó mucho tiempo y encontró la respuesta del Señor. Y tú sabes cuál fue la respuesta. Él tenía que ir a la cruz. Fue y expuso su voluntad, pero no fue su voluntad la que él quería escuchar, sino la voluntad del Padre. Así tiene que ser en nuestra vida, hermanos. Tenemos que dar el tiempo suficiente para que Él nos muestre su voluntad y podamos entenderla. ¿Sabes? Mi Señor Jesús, cuando expuso su necesidad ante el Padre, le dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, pero que no sea como yo, sino como tú. Y déjame decirte una cosa. El Señor hizo lo que el Padre le dijo. Hizo que fuera victorioso. Él venció en la cruz. Nuestro Padre Celestial quiere que tú venzas tu miedo, tu preocupación, tu dolor, tu enojo, tu orgullo, tu vanidad. Yo no sé qué es lo que tengas que hacer, pero seguramente la contestación de Dios te va a llevar a una vida de victoria. Dale el tiempo suficiente a Dios para escuchar su voz, hermano. No corras, no entres y corras. No te apresures a salir de su presencia, como dice en la palabra. Por eso debemos de apartar tiempo para estar en la presencia de Dios. Necesitamos saber su voluntad. Gloria a Dios. Un punto más. Por lo que quiero orar, por lo que Dios quiere que ore. Muchas veces vamos a la oración buscando nuestra voluntad
y no las cosas que Dios quiere. Acompáñame a la carta de Santiago, capítulo 4, del versículo del 1 al 3. Carta de Santiago, capítulo 4, del versículo del 1 al 3. Dice en la palabra, hermano, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Hermano, cuando vamos a la presencia de Dios y exponemos nuestra necesidad, le decimos a Dios todo lo que nos pasa, nos duele y lo que está sucediendo. Y le decimos también a Él cómo queremos que Él solucione nuestro problema. Porque creemos que esa es la manera que menos nos va a doler o es la que más nos está gustando. Y déjame decirte algo, no necesariamente lo que tú crees que es bueno para ti, lo es. Porque muchas veces vamos buscando lo que nos agrada. Y sabemos que muchas veces la contestación de Dios va a ser algo que no nos va a agradar. Pero eso no quiere decir que no sea buena. Su respuesta es lo mejor. Hermano, tenemos que orar conforme a su voluntad. No buscando nuestro placer, no buscando nuestro beneficio, sino buscando la bendición de Dios, buscando su consejo. Porque lo que creemos que es bueno para nosotros no necesariamente va a suceder. No sé si muchas veces has tomado decisiones que para ti han sido buenas, que te han llevado a cometer errores más graves de lo que estabas pasando. Pero cuando escuchas la voz de Dios, cuando escuchas su consejo, aunque no te agrade, hermano, Dios te va a llevar a la victoria. Muchos siervos de Dios en su palabra buscaban su consejo. Y cuando buscaban su consejo y lo escuchaban y lo vivían, Dios los hacía victoriosos. Pero cuando buscaron su voluntad, su presencia, la presencia de Dios y su consejo, y no lo hicieron, fueron derrotados. Eso es lo mismo que pasa en nuestra vida cuando no obedecemos su consejo. Tenemos que orar conforme a su voluntad, mi hermano. Un punto más, tenemos que discernir los tiempos en que vivimos para saber cómo orar. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, mi hermano. Para mucha gente este tiempo ha sido de escasez, para mucha gente este tiempo ha sido de enfermedad, ha sido tiempos de aflicción en la familia. Muchas familias han sido agredidas, lastimadas porque no se toleran, porque no pueden llegar a esa comunión. Hermano, yo no sé qué es lo que estás pasando, pero tenemos que aprender a discernir los tiempos que estamos viviendo para saber cómo orar. Y acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo del 56 al 57. Lucas 12, del versículo 56 al 57. Y dicen las escrituras así, hermano: necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden discernir por ustedes mismos lo que es correcto? Hermano, no podemos caminar solos. No debemos caminar solos. Debemos de estar buscando siempre la voluntad de Dios en oración. Que Él nos dirija en nuestra oración. Debemos de estar haciendo su voluntad. Él nos muestra las cosas que han de venir. Lo dice su palabra. Y Él nos dice cómo orar. Ve a la presencia de Dios buscando su voluntad. Por último, hermanos, el último punto. ¿Qué beneficios tenemos a través de una oración que Dios dirige? ¿Qué beneficios podemos obtener, hermano? Yo creo que son muchos. Muchos. Pero, y más, yo creo que los hemos vivido. Pero creo que uno de esos puntos que Dios trae a nuestra vida como beneficio es ser victoriosos.
Otro beneficio es saber y conocer la voluntad de Dios para saber cómo actuar. Y sabes que esos dos puntos nos hacen victoriosos en estos tiempos difíciles. Por favor, acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 5, del 13 al 15. Primera carta de Juan 5, del 13 al 15. Dice las Escrituras así, hermano: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Hermanos, saber la voluntad de Dios nos lleva a obtener victoria. Porque dice su palabra que cuando pidamos conforme a su voluntad, Él nos dará las cosas que estamos pidiendo. Porque es su voluntad. ¿Y sabes cuál es su voluntad? Las Escrituras. Esa es su voluntad. Por eso tenemos que ir constantemente a la lectura, a discernir la palabra de Dios, a escudriñar, a profundizar en las Escrituras. Yo te aconsejo que tengas de disciplina a leer todos los días todo lo que puedas. Pero no solamente leer por leer, hermano. Profundiza en las Escrituras, porque vas a conocer la voluntad de Dios. Y cuando vayas a la oración, vas a pedir conforme a su voluntad. Y Dios va a darte aquello que estás pidiendo, porque sabemos, y Él sabe, que tu corazón está anhelando su voluntad. Último versículo, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 19, del 28 al 30. Dice las Escrituras: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y sabes que esa obediencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue al monte del Getsemaní y le pidió al Padre que dejara pasar esa copa si era posible, pero que sino que se hiciera su voluntad, lo hizo victorioso, y esa victoria nos alcanzó a nosotros y nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Su muerte y su resurrección nos hacen victoriosos, hermanos. Cuando tú vas a la presencia de Dios y buscas su voluntad y la haces, Dios te da la victoria. Y muchas veces no solo a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Porque muchas veces las situaciones que vivimos afectan a nuestras familias, afectan a nuestros hijos, en nuestro trabajo, no lo sé, nuestra comunidad. Ve a la presencia de Dios, busca su voluntad, busca que Él te dirija en todo tiempo. Mi hermano, yo te quiero llevar a un reto. Yo no sé si eres una persona que lee y ora, si tienes tus tiempos de oración. Si no, yo te invito a que inicies una vida de oración, buscando su presencia, alabándole, adorándole, exponiendo tu necesidad y escuchando su voluntad y viviéndole. Y si ya la tienes, pues aún hay que perseverar mucho más. Pero yo te quiero pedir algo. Ora por alguno de tu familia, por algún miembro de tu familia. Ora por alguna necesidad que tú estás viendo en ellos. Empecemos por casa, hermanos. Tal vez hoy no podemos convivir con muchas personas y aún tal vez podemos llamar a alguien a quien Dios ponga en nuestra mente en este momento y decirle si tiene alguna necesidad. Llévala a la presencia de Dios. Que Dios te dé revelación de lo que Él quiere y haz lo que te indique. Hermano, te agradezco por este tiempo y te quiero pedir algo más. Vamos a orar y a poner en las manos de Dios este tema y que su palabra caiga en tierra buena, que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a vivirlo. ¿Te parece? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, Señor, te doy las gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en los que tú nos permites tener comunión contigo y compartir tu palabra, tu enseñanza con cada uno de mis hermanos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que todo lo que hoy hablaste a nuestro corazón caiga en tierra buena, que sea un corazón dócil a tu voz, Señor,
que estemos dispuestos a vivir todas las cosas que hoy nos enseñaste. Yo quiero poner en tus manos a mis hermanos, que los bendigas, que sigas derramando bendición sobre ellos, sobre todos los que estamos escuchando esta enseñanza. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu voluntad y que nos anime, Señor, a que nuestro espíritu siga creciendo y nuestra carne siga menguando tanto hasta desaparecer. Queremos tener una comunión contigo todos los días y conocer y saber tu voluntad para vivirla. Queremos vivir en victoria todos los días. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermano, fue un gusto, es un placer tener este tiempo con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase, pero también nos vemos el próximo domingo para la sesión de preguntas y respuestas. Hasta pronto, que Dios te siga bendiciendo abundantemente. Hasta luego, hermanos.